Maravilloso, 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 como siempre un placer. Pues el día de hoy te voy a platicar de uno de los periodos más oscuros y más terribles de nuestra historia. Si tú crees que las masacres y los genocidios solamente han pasado afuera, pues lamento informarte que también los mexicanos hemos hecho cosas muy atroces. Quédate porque ahora sí yo te voy a platicar todo aquello que no te dijo el de historia. Yo soy el profe Gillo y arrancamos. Soldados de la República, me dirijo a todos. Pero si tú piensas que las masacres y los genocidios solamente ocurren afuera de las fronteras de México, lamento informarte que esto no es así. Y déjame sacarte de tu burbujita nacionalista. Pues resulta que también los mexicanos hemos sido causantes de una de las masacres más crueles y sin sentido y que ocurrió en Torreón, Coahuila, el 17 de mayo de 1911 contra la comunidad china. Y seguramente ningún libro de tu escuela de historia te lo ha contado. Torreón, Coahuila, fue una próspera zona algodonera que se desarrolló con rapidez durante el Porfiriato a finales del siglo XIX. Por lo tanto, este lugar se volvió muy atractivo y varias oleadas migratorias llegaron a este lugar, sobre todo de la comunidad china que venían huyendo de Cantón para evitar la hambruna y también escapar de las guerras coloniales. Otro tanto porcentaje de la comunidad china venía huyendo de California, donde los discriminaban, pensando que aquí no iba a ser lo mismo y cachacuás, compañeros, les pasó exactamente lo mismo y todavía algo peor. Desde su llegada, la comunidad china siempre había sido muy mal vista por teorías raciales muy locas que estaban muy de moda en aquella época. Uno de los principales teóricos en justificar la superioridad racial durante la dictadura porfiriana fue Francisco Bulnes. Él era un importante periodista y uno de los más importantes ideólogos del régimen. Él clasificaba a las culturas en tres: la del trigo, la del maíz y la del arroz. Según él, la más decadente y la más perniciosa era la del arroz, es decir, la asiática. Por esta razón, desde el Porfiriato se le veía a la comunidad china con mucho desprecio. A los chinos se les había asociado con la suciedad, se tenía la creencia de que comían ratas, que sus restaurantes eran completamente insalubres, que se robaban a los niños y que aparte eran bien drogadictos porque fumaban todo el tiempo opio. Por todas estas ideas falsas se fue creando una visión negativa y racista en contra de los chinos. Mucha gente los veía como una amenaza porque pensaban que ellos les iban a quitar su trabajo. También los consideraban un peligro para la moral de la época, las buenas costumbres y la higiene. Por esta razón se consideraba que era urgente hacer algo en contra de ellos. Pero no solo las clases conservadoras estaban en contra de los chinos, sino también Ricardo Flores Magón, sí, uno de los héroes y precursores de la Revolución Mexicana. En el manifiesto del Partido Liberal Mexicano decía abiertamente que los chinos le quitaban el trabajo a los mexicanos y que aparte ellos por sueldos miserables hacían lo mismo. Por esta razón, él recomendaba que había que detener la migración de chinos hacia nuestro país. Pero no solamente en Coahuila había esta discriminación en contra de los chinos, sino que también en Sonora se había prohibido el matrimonio entre los mexicanos y los chinos. Como ves, prácticamente casi todos los sectores de la sociedad estaban en contra de esta comunidad. Para 1911, en Torreón, la comunidad china se componía por 600 personas. Ellos se dedicaban a trabajos de limpieza, de restaurantes y de lavandería. En la madrugada del 15 de mayo de 1911, llegaron a Torreón aproximadamente 2,000 soldados leales a las tropas de Francisco I. Madero, iniciador de la Revolución Mexicana. Los miembros del Ejército Federal, que eran los que estaban defendiendo al régimen de Porfirio Díaz, estaban custodiando la ciudad de Torreón. Eran aproximadamente entre 400, pero otros hablan de 700. Precisamente ellos, cuando vieron que iban a perder la plaza, abandonaron la ciudad y dejaron completamente sin gobierno aquel lugar. Fue entonces cuando los mexicanos, sí, los mexicanos, aprovecharon para llevar a cabo la masacre. El inicio de la masacre coincide cuando prácticamente el lugar se quedó sin gobierno. Fue allí cuando los mexicanos aprovecharon para saquear diferentes locales y obviamente se ensañaron contra los establecimientos de la comunidad china. A ellos se les estaba culpando de que se habían aliado
aliado con el ejército de Porfirio Díaz porque varios de los soldados se les había visto disparar supuestamente desde las azoteas donde se encontraban los comercios de los ciudadanos asiáticos. Obviamente esta versión nunca fue comprobada. Los líderes revolucionarios se valieron de los soldados, pero también de gente alcoholizada. A muchos chinos los empezaron a sacar de sus casas, de sus establecimientos, y los empezaron a masacrar a mitad de la calle. Muchas crónicas dicen que incluso varios niños habían salido para patear las cabezas de los cadáveres que se encontraban por toda la calle. Los jefes revolucionarios habían atado los cadáveres de los chinos para sacarlos de la ciudad, pero antes varios vecinos los habían descalzado. Muchas mujeres chinas también fueron violadas. En total, la masacre dejó un saldo de 303 víctimas entre adultos, mujeres y niños. Prácticamente durante un siglo no se volvió a hablar de este terrible pasaje de nuestra historia. Fue hasta el año 2000 que comenzaron las primeras investigaciones y donde empezó a emerger la verdad. Y fue así que México tuvo que empezar a rendir cuentas de este momento tan terrible en el cual los mexicanos con total crueldad se ensañaron contra la comunidad china. El racismo y la xenofobia no es propio ni de los gringos, sino que está presente incluso en nuestro pueblo. El presidente López Obrador aseguró que con esta petición de perdón se hace la garantía de que en México no se va a repetir nunca más el racismo y la xenofobia que se vivió justamente durante esta masacre contra el pueblo chino que se vivió aquí en Torreón, Coahuila. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda de darle like, suscribirte, ayudarnos con tus comentarios sobre qué contenido te gustaría ver en nuestro Instagram. Ayúdanos a compartirlo con tus amigos, con tus maestros y con tus familiares. Yo soy el profe Gillo y nos vemos para contarte aquello que no te dijo el de historia. Wakax Media presentó.